Apreciables amigos, un cordial saludo, muy buenos días a todos aquellos que están conectados en esta oportunidad a través de nuestra página en Facebook, la página de Expansión Training. Estoy realmente muy contento de compartir este momento junto a Vanessa Maneiro y Martín Fernández. Vanessa directamente en Francia y nuestro querido Martín desde España. Hoy con un tema por demás interesante que tiene mucha profundidad, muchas aristas y se ha escrito al extremo al concepto de liderazgo. Hoy daremos el enfoque del liderazgo desde la resiliencia y la multiculturalidad. Para esto, pues tengo a dos grandes amigos quienes pues aportan mucho valor en el mundo. Somos parte de la comunidad como iniciativa de Vanessa en línea positiva y cada uno de ellos tiene un background impresionante. Sobre todas las cosas, como siempre lo he expresado, la calidad de personas. Por el orden, vamos a recibir a nuestra querida Vanessa Maneiro desde Francia. Vanessa, qué honor saludarte. Buenos días desde Guatemala y casi noches para ti en Francia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Jorge, por tu invitación. De verdad, muy complacida hoy de estar aquí contigo y con Martín. Por supuesto, hablando de liderazgo, siempre con tu profesionalismo, tu ética. Y sí, bueno, efectivamente, aquí estamos un poquito de noche y bueno, pero encantada siempre de poder compartir este tipo de espacios que son de crecimiento profesional y personal para todos. Gracias, Vanessa. Bienvenida. Hola, Martín. Qué honor saludarte y bienvenido a este encuentro de líderes. ¿Cómo estás? Vamos a... Si puedes activar tu micrófono, estimado Martín. Listo, vamos a ver. A ver, ahora sí, ¿me escuchan? Excelente, ahora Sí, sí te perfecto. escuchamos. Gracias y agradecido. Buenos días para ti, Jorge, y para todos los oyentes de Latinoamérica, y buenas tardes para quienes estamos en Europa. Un gusto realmente poder compartir este espacio con Vanessa, contigo, para conversar sobre los temas que nos apasionan, en este caso de liderazgo. Totalmente de acuerdo. Al inicio mencionaba que este es uno de los temas de los cuales se ha escrito mucho, ¿no? Y se ha dado muchas connotaciones. Si uno busca en Google, o como decimos normalmente, googleamos el término, pues hay bastante información, bastante contenido. Pero más allá de eso, yo creo que al final del día es la implicación de lo que significa para mí el liderazgo y cómo lo estoy desarrollando como persona individual y qué aspectos estoy propiciando o qué acciones estoy desarrollando para impulsar a otros en función del liderazgo. En ese orden de ideas, creo que el liderazgo pues es influencia, es servicio y tiene muchos aspectos adicionales. Como hemos mencionado al principio, hablaremos desde el liderazgo con enfoque en la resiliencia, que este es un tema de mucha profundidad. Así que quiero dejarte, Vanessa, para que tú nos puedas compartir cuál es tu visión, tu experiencia, qué has visto estos años al respecto de la resiliencia y enfocada precisamente al tema del liderazgo. Y muchísimas gracias, Jorge. En realidad, yo pienso que la resiliencia es base de todo líder y sobre todo porque cuando hablamos de resiliencia, yo podría incluir, incluso decir que hay personas que no conocen el término, además, ¿no? Y que son, a pesar que son términos conocidos en coaching o en parte, o en términos psicológicos, o sea, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es poder salir airosos, vamos a decirlo así. Yo lo voy a decir bien, Me gusta, sí. bien criollo y bien coloquial para que todo el mundo lo entienda. Salir airoso de ciertas situaciones difíciles de la vida, ¿no? Y que cuando salimos airosos es porque, bueno, en algún momento nos hemos caído y hemos tenido que levantarnos. ¿Y qué líder no se ha caído y que ha tenido que levantarse e incluso fortalecerse? Entonces, salir fortalecidos de un obstáculo no siempre es fácil, y sobre todo cuando estamos en la posición de líder, sabiendo que el líder
el ser líder no es el que arrastra masas solamente, sino es la persona que tiene la capacidad de dirigir un grupo, de estar desde su espacio, o sea, desde cualquier espacio que le corresponda, hacer las cosas bien. Para mí un líder representa esa persona que hace las cosas bien y no que necesariamente arrastra masa, que hemos confundido la palabra liderazgo muchas veces con esa persona exitosa, con esa persona que tiene dinero, que no le falta nada en la vida. Y por el contrario, podemos liderar desde casa, podemos liderar desde una biblioteca. El solo hecho es de saberlo hacer y de dar un servicio siempre de calidad. Entonces, cuando estamos presentes ante ciertos obstáculos, a veces no sabemos cómo establecer estrategias, no sabemos cómo defendernos ante eso que nos pasa, sobre todo porque lo que nos está pasando es algo desconocido. Y cómo construir una resiliencia, porque para mí hay dos etapas, o vive en ti o nace de ti. Cuando vive en ti es porque, bueno, no necesariamente nació contigo, sino que, bueno, de alguna forma se puede ir construyendo esa resiliencia. Pero cuando nace de ti, aunque no pases por una preparación, aunque no pases por esa etapa bueno, una vez que me caí ya conozco el camino y ya no me voy a volver a caer, que es esa preparación que hace el entrenamiento ante los errores. Yo me equivoco, yo evalúo, me entreno y ya por supuesto me voy fortaleciendo. Cuando nace de ti es distinto. Cuando nace de ti tienes ese instinto nato de levantarte nuevamente y de seguir, de ser fuerte. Pero ¿qué pasa con aquellos que no lo tienen? Es ahí donde quizás a lo mejor tenemos que establecer estrategias y no es tan fácil desde la resiliencia. Ahora, yo creo que va en la decisión incluso de nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo quiero como propósito en la vida y cómo lograrlo? Pero sobre todo estableciendo estrategias y estableciendo sobre todo también esos riesgos que podrían presentarse en el camino, que podrían impedir que ese propósito no se logre, desde cualquier punto de vista que veas el propósito, ¿no? Porque no tienen que ser grandes propósitos, sino incluso hasta los más pequeños. A veces tenemos que saber establecer estrategias. Y cuando no estableces estrategias, entonces la resiliencia, que no es nata, se instala de alguna manera porque nosotros comenzamos realmente a evaluar en qué nos equivocamos. Y probablemente eso que yo evalúe y determine va a ser mi fortaleza del mañana, porque el día de mañana probablemente yo esté enfrentada a la misma situación y ya voy a saber cómo atacar. Qué interesante, Vanessa. Mira, me llama mucho la atención este asunto de que se ha estigmatizado a la persona con liderazgo asociada a que tiene el poder, a que tiene el éxito, y de alguna manera tenemos ciertos prejuicios al respecto o connotaciones. En definitiva, es liderazgo en todo lo que hacemos en el sentido de administración, de gestión de la casa, como tú bien lo mencionas, y en lo particular desde lo individual, en la gestión de autoliderazgo. Y por otro lado, me gusta la parte en donde enfocas esa capacidad de levantarnos aún en medio de las situaciones complejas. Creo, desde mi punto de vista, que el líder mantiene esa visión, ¿no? Y esa flexibilidad, aplicando esas estrategias sin perder el enfoque. Hay algunos otros retos que el liderazgo presenta, como la parte que Martín nos va a desarrollar en función de la multiculturalidad. Y Martín, me encantaría que hiciéramos una conexión desde lo que nos comentaba Vanessa al respecto de la resiliencia, más la multiculturalidad, que representa, diría yo, una connotación muy, muy interesante de liderazgo. Sí, bueno, cuando hablamos de multiculturalidad podríamos hablar de interculturalidad o globalización cultural, pueden ser varios los sinónimos. ¿A qué apunta esto? Si hacemos un breve paseo por la historia, vamos a darnos cuenta que a lo largo de las civilizaciones
hubo siempre una cultura que se impuso sobre otra, quizá ejerciendo un liderazgo. Ahora, no necesariamente podemos decir hoy si fue un liderazgo positivo o ético, o fue un liderazgo basado en una idea de ansia de poder, de conquista, de sometimiento, de opresión. Y nos podemos remontar, por ejemplo, desde el Imperio Romano, que conquistaron gran parte de Europa, del oeste de Asia, el norte de África. Quizá los romanos respetaron a otros pueblos, a otras etnias, respetaron su cultura, sus tradiciones, sus religiones, pero eso sí, que no se metieran en contra del poder del emperador, porque entonces ahí descargaban todo su poder militar y los sometían. Eso lo podemos ver a lo largo de la historia, digo, el Imperio Romano, como también muchos otros, incluso nosotros como latinoamericanos que somos también, tenemos en nuestra historia, desde hace un poco más de 5 siglos, cuando se descubrió América. Ahora, no se trata de buscar o ver, por ejemplo, una cultura opresora y una cultura oprimida, quiénes son los que sojuzgan, quiénes son los sojuzgados, sino que queremos poner otro punto de vista de qué nos aporta como positivo el intercambio cultural o la interculturalidad. Porque es verdad, Jorge, que en nuestra historia podemos ver muchas luces y sombras a lo largo de estos 5 siglos, incluso pasando por las luchas de emancipación y tal, pero de alguna manera creo que tenemos que estar muy agradecidos con lo que hemos recibido de España, las tradiciones, la cultura, el idioma, y cómo eso lo podemos potenciar para enriquecimiento. Fíjate que incluso yo como argentino que soy también, aparte de español, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, recibimos el influjo de 3 millones de italianos y 2 millones de españoles que emigraron a aquella tierra, y en ese siglo, a lo largo de 2 o 3 generaciones, dejaron una impronta cultural que hoy por hoy nos ha determinado con nuestra idiosincrasia, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con luces y sombras, pero no buscar realmente si hay culpables, si hay opresores, si el liderazgo se ejerció adecuadamente o no, éticamente o no, sino, bueno, ¿qué nos queda de legado? ¿Qué nos queda a favor? ¿Qué nos queda para construir? Porque es verdad que en general pareciera como que hay ciertos medios de comunicación o ciertas ideologías que tienden a eso, a buscar división y a buscar el lado oscuro, la leyenda negra de la historia de la civilización y de los intercambios culturales. Pero ¿por qué no darle otra visión que nos ayude a construir de aquí para adelante y donde pueda, y sobre todo aquí me meto en el liderazgo personal, en lo que yo puedo hacer hoy, aquí, ahora, que es tomar conciencia que la interculturalidad significa un encuentro con la otra persona, abrir mi corazón a la otra persona, porque más allá del color de la piel, de que tengamos creencias religiosas diferentes o tradiciones o gastronomía o arte o en general una cultura diferente, ¿cómo podemos enriquecernos mutuamente para crear sinergias, para colaborar, para compartir o simplemente para aprender mutuamente el uno del otro? Y yo creo que ahí es muy importante tener claro el liderazgo como persona y también cómo puede ese liderazgo pasar a un ámbito ya mayor que involucre a tribus, que involucre a comunidades o que involucre a sociedades. Muy interesante lo que nos compartes, Martín, y lo que se me viene a la mente es cómo estrechar lazos en función de armonía, ¿no? Por ejemplo, el estar agradecidos por este momento que la tecnología nos permite estrechar lazos, ¿verdad? Desde Guatemala, España, Francia, y tener la ocasión de compartir
y generar valor en el entorno con una visión constructiva y además propositiva. Y sobre todo el hecho de lo cual mencionas, Martín, es cómo estoy desarrollando ese liderazgo personal para evidentemente pasar a la acción o en el hecho de ser intencional en función de que las cosas vayan caminando, se vayan desarrollando. Así que eso me parece muy interesante, Martín, y con mucha profundidad. Vanessa, ¿qué opinión te merece el entorno del cual estamos conversando ahora? Y luego vamos a saludar a quienes ya están en conexión con nosotros a través de este live. Y de hecho, Martín, hablando desde la multiculturalidad, me recuerda mucho lo que hago yo en mi labor de coach multicultural. Y sobre todo el hecho de que, si bien es cierto, la resiliencia tiene que ver mucho también en el ámbito cultural. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, sobre todo en la parte del liderazgo, que quizás a lo mejor las mayores complicaciones que surgen de comunicación son a través de un problema de culturas, cuando no nos entendemos, cuando de pronto a lo mejor hemos querido decir algo, pero la otra persona no lo interpreta de la misma manera porque existen culturas, por ejemplo, la gente que es expatriada y que va a otras empresas a representar una marca o a representar un negocio y se encuentra con un líder o un manager o a lo mejor un colega en el cual tienen alguna discordancia y la discordancia no es quizás por el sujeto o por el tema que se esté tratando, sino que quizás es a través de ese problema cultural que tenemos. Entonces, ¿cómo la resiliencia interactúa en este tipo de problemas? Porque claro, nosotros como seres humanos nos vamos fortaleciendo de alguna manera ante este tipo de situaciones que se nos presentan en la vida. Y evidentemente es tener incluso la voluntad de querer enfrentar este tipo de situaciones con la inteligencia, con el interés de entender al otro y de preguntarme qué es lo que quiere decir. Entonces, por supuesto que allí vemos que en mí como líder también va a salir esa fuerza que está del poder darme la oportunidad de no interpretar, sino de preguntar, porque eso también lo hace un buen líder. Entonces, claro, si eso en un momento dado no lo pongo en juego, probablemente entonces vuelva otra vez a darme contra un muro cuando tenga que comunicarme. Pero si una vez que me he dado contra el muro, yo digo, wow, ¿qué puedo aprender de esto? Entonces, el evaluar va a permitirme a mí quizás evaluar lo negativo que pasó para mejorar y, ¿por qué no?, evaluar lo positivo que también sucedió. Totalmente de acuerdo. Excelente, excelente, Vanessa, y creo que esto da pie a entrar ese tema de la comunicación, lo que tú mencionas, el líder pregunta, no solamente tiene una interpretación, porque pues evidentemente hay mapas mentales y territorios, como decimos en la PNL, diferentes. Y cuando nos damos la chance o la oportunidad de preguntar y de evaluar cómo me siento, puedo encontrar algo tan interesante que esta creo yo que es una de los aspectos claves en el liderazgo, es esa capacidad de adaptarme. Recientemente he escuchado amigos que, por ejemplo, se han mudado de un país a otro y al inicio cuentan su historia como, wow, qué difícil fue adaptarme a una nueva cultura, a una nueva dinámica, porque yo estaba acostumbrado a un asunto en particular en mi país y ahora estoy adaptándome. Y normalmente escucho algo como esto, he encontrado mucha riqueza, he llegado a entender cómo funciona el sistema dentro de un lugar, y entonces hay un sentido de bienestar muy propio, ¿no? De las personas. Creo que es esa parte de adaptabilidad. Voy a compartir algunos saludos de amigos que están ya en conexión y luego quiero dejar el tiempo a Martín. Gracias a María Soledad Duque, queridos amigos, Vanessa, Martín y Jorge, grandes líderes. Muchas gracias, María. Un placer seguir aprendiendo con ustedes. Un abrazo con cariño desde Argentina. Argentina.
Ami Alejandra, muy buenos días, qué gusto compartir nuevamente acá. Muchas gracias. Ami Guido Romo, buenos días. Es Guido Romo Guerrero, presente. Dice, muchas gracias Guido por estar en esta oportunidad compartiendo directamente con nosotros. Estamos hablando, para quienes recién se conectan, de liderazgo desde la resiliencia y la multiculturalidad. Vamos con Martín para escuchar tu apreciación al respecto de esto que ha puesto en la mesa Vanessa en función de la comunicación, la pregunta o la interpretación. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? Sí, con mucho gusto, Jorge. Y también voy a tomar un poco de las palabras que has dicho hace unos instantes. Yo creo que la comunicación es fundamental y un buen líder tiene que ser un buen comunicador. Y ante todo, para ser buen comunicador hay que ser buen escuchador, buen oyente, o sea, y escuchar desde el corazón. Por ejemplo, hoy en día que se habla tanto y sobre todo en las organizaciones de que haya más líderes y menos jefes, o sea, de que haya un poco menos de autoritarismo o menos escalafones y que haya más horizontalidad o más trabajo en equipo, más colaboración. El papel del líder es fundamental en escuchar y escuchar de corazón a su equipo. ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pero incluso hasta dar un paso más, ir más allá de lo que es el ambiente estrictamente laboral. Yo he tenido el gusto de leer de algunos libros y de algunos ejemplos, incluso testimonio de líderes, que hoy en día, por ejemplo, puedo nombrar a John Maxwell, que es un líder indiscutible del cual leo muchos sus libros, y alguien hablaba acerca de su liderazgo, del liderazgo de John, y decía, es un líder en todo sentido porque más allá de interesarse por el trabajo de los miembros de su equipo, se interesaba también por algo más, por el aspecto personal, y se acordaba de, bueno, cómo estaba la salud de la esposa de tal trabajador, qué tal le había ido a los exámenes a la hija de tal otro, cómo estaba la salud de su madre. Es decir, ir un poquito más allá, porque eso a los trabajadores les hacía sentir como que eran parte de una misma familia. Entonces, cuando el líder se interesa por esas pequeñas cosas que marcan la diferencia, el trabajador cambia su rendimiento y es como que trabajara con más alegría, con más eficacia. Y es un poco lo que hoy en día, afortunadamente, muchas personas están orientadas a este cambio. Yo no recuerdo quién, pero es alguien que trabaja con el tema de liderazgo, le preguntaba a sus clientes empresarios, ¿cómo llegan tus empleados los lunes a la mañana al trabajo? Porque eso marcaba la diferencia. Si de pronto sus empleados llegan contentos o llegan con alegría o están felices en su trabajo, obviamente que la productividad aumenta exponencialmente. Lo que pasa que, claro, estamos asistiendo a un cambio cultural que llevará su tiempo, pero estimo que tarde o temprano llegará. Y sobre todo en lo que tú hablaste, no solamente estar abiertos a la comunicación, sino a lo que dijiste, la adaptabilidad, que requiere sobre todo un gran poder de apertura, de decir, bueno, quiero hacer el esfuerzo de integrarme a esta nueva cultura. Sin duda que nos ha pasado, en mayor o menor medida, a Vanessa y a mí, porque somos emigrantes. De Latinoamérica hemos emigrado a Europa, y aunque tengamos el mismo idioma, bueno, no en tu caso, Vanessa, porque fuiste a Francia, pero aun cuando yo vine a España, a pesar de tener un mismo idioma, hay muchas diferencias culturales. Y entonces el desafío, y ahí entra el campo del autoliderazgo, es, bueno, preguntar, estar abierto a preguntar, estar abierto sobre todo a aprender siempre. Podría a lo mejor estar en desacuerdo con ciertas cosas de la cultura, de la forma de trabajar, pero
¿a qué me lleva esto? Y si de pronto esta forma nueva que tengo de trabajar, de interactuar, de relacionarme, de estudiar, es beneficiosa para mí, eso también es parte del intercambio cultural, de la interculturalidad. Lo que ocurre es que a veces llegamos a un punto donde nos llenamos de suposiciones, y ya Vanessa dijo, no hay que suponer, hay que abrirse a preguntar, porque las suposiciones son malas y porque a veces están basadas en prejuicios. A veces aquí hay, no digo una mayoría, pero hay muchas personas que piensan que el inmigrante viene a robar el trabajo, a quitarle el trabajo a los que viven aquí, y no es así. Cada uno busca ganarse dignamente el sustento y encuentra trabajo de acuerdo a su búsqueda, de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades. Entonces, el liderazgo pasaría también por dejar de presuponer, dejar de prejuzgar, dejar de etiquetar a las personas y abrirse a aprender. Y ese quizás sea el desafío, no del futuro, sino de ahora mismo, de ahora del presente, si es que queremos un futuro mejor. Gracias, Martín. Tengo algunos otros comentarios. Guido nos dice, el líder no es el que siguen, sino el que comparte conocimientos para convertir líderes o desarrollarlos. Floribas dice, el líder guía y orienta. Fernando Carvajal dice, excelente. Muy claro, Martín, es así, la adaptación en esta transformación también es esencial. Gracias a todos por sus comentarios. Ahora que mencionas a John Maxwell, yo particularmente he aprendido mucho de libros, y fíjate que hubo una oportunidad, unas 2 o 3 oportunidades donde compartimos, para darles un contexto, él está impulsando un proyecto en Guatemala de liderazgo transformacional y ha visitado nuestro país en varias ocasiones. Y he tenido el honor de saludarle y conocerle. Y una de las cosas que creo que funciona como una estrategia para aprender cómo desarrolla liderazgo las personas es justamente lo que tú dices, escuchar y estar abierto a, evidentemente, a aprender esa flexibilidad cognitiva. Y una de las cosas que pude percibir y constatar es que John siempre se toma el tiempo para compartir con su equipo, para escuchar a su equipo y desarrollar a su equipo. ¿Sí? Esa parte creo yo es muy clave en la apertura de ideas y de cómo puedo ser intencional para desarrollar personas, interesarse de manera genuina. Y por otro lado, en su momento escuché este principio, que más que principio creo es llevarlo a la práctica como tal, es primero personas y después cosas, el interés genuino en la persona como tal. Así que muy interesante lo que nos planteas, Martín, y es parte de los retos que estando en otros países requiere esa adaptabilidad, ese aprendizaje, esa pregunta. Son competencias clave y muy interesantes. Vanessa, vamos contigo, por favor, al respecto de la importancia de escuchar. Creo que al final esa escucha activa es preponderante no solamente en el desarrollo del coaching, sino como una capacidad importante para darnos cuenta, tomar conciencia, aprender, en fin, escuchar. Vanessa. Sí, yo creo que el escuchar tiene que representar algo como parte de tu cerebro. Yo me digo que debes, o sea, debes incorporarlo a tu vida como parte de tu cuerpo. ¿Y por qué? Porque yo lo identifico como el cerebro, porque nuestro cerebro procesa a lo largo del día más de 50.000 pensamientos. Y así como nuestro cerebro procesa esa cantidad de pensamientos, nosotros escuchamos cualquier cantidad de palabras al día. Imagínate. Pero ¿cuántas palabras nosotras retenemos y cuántas realmente quedan en el corazón? Porque incluso hay que escuchar desde el corazón. El ser líder se trata de no interpretar, sino de escuchar con el corazón y de tener incluso la confianza en el otro.
Tú hablabas hace rato, por ejemplo, de un líder transformacional. Y yo tengo que mencionar en este caso Martin Luther King. Martin Luther King decía una frase clara que decía: somos propensos a juzgar el éxito por el índice de nuestros salarios o el tamaño de nuestros automóviles, en lugar de por la calidad de nuestro servicio y de la relación con la humanidad. Yo creo que esta frase es muy clara. Él te exponía de que para nosotros un líder tiene que tener un carro, tiene que tener un salario enorme. Sin embargo, para él, lo más simple era la bondad desde tu calidad de servicio y desde la relación humana. Yo creo que el escuchar va con eso, ser más humano, ser más sensible, estar incluso ante esa capacidad de transformar con una visión global, con un pensamiento estratégico, porque cuando hablamos de estrategia es incluso incorporar esa empatía que nosotros podemos tener con el ser humano, pero si no existe la empatía, por lo menos existe la humanidad, o sea, y por lo menos el otro tiene la capacidad de equivocarse, porque aunque en algún momento yo crea que solo yo tengo la razón, también yo me puedo equivocar. Entonces, quizás ser más empático desde el corazón, diría yo, podría ser una incorporación para ser un buen líder, porque eso te va a dar la fuerza quizás para poder seguir adelante y esa fuerza que la da es incluso la resiliencia, porque cada vez que te enfrentas a un problema de comunicación, cada vez que te enfrentas a ese obstáculo, vas creciendo y por supuesto que vas perfeccionando y vas colocando sistemas y estrategias que van a permitirte a ti como líder desde tu humanidad ser más sensible, escuchar con el corazón y por supuesto tener la flexibilidad para poder continuar con perseverancia orientándote hacia un nuevo liderazgo transformacional. Excelente, ser empático desde el corazón. Me gusta esa parte que implica todo, ¿no? Implica todo. Y creo que cuando mencionamos desde la visión del corazón es que sea genuino. Esa parte es clave. Martín, ¿qué opinión te merece al respecto? Mira que esta frase me gusta y lo voy a anotar. Ser empático desde el corazón. Martín. No, realmente una frase muy potente, pero yo creo que es la síntesis, ¿no? O el punto de partida de lo que debe ser un buen líder. En las conversaciones que tenemos con frecuencia Vanessa y yo acerca de este tema, hablamos siempre de que el liderazgo, cuando hablamos de líderes, bueno, hemos nombrado a Luther King, a John Maxwell, y obviamente que quizá en la mayoría de la gente, cuando, cuando ve la palabra líder o hablar de líderes, ya se imagina que puede ser Gandhi, la Madre Teresa, Mandela y cuantos otros personajes que realmente sí han sido excelentes líderes y que han dejado un legado maravilloso a la humanidad. Pero también tenemos que buscar ese liderazgo al lado nuestro. El liderazgo empieza en el padre y la madre de familia. Ahí, en ese lugar, en la familia, ahí los padres ya pueden ejercer su liderazgo, porque de alguna manera ellos están abriendo su corazón, han abierto su corazón a dar la vida a sus hijos y por lo tanto los padres son los primeros líderes que ven sus hijos. Y mucho de lo que ellos les enseñen, sus hijos van a aprender en el día de mañana a llegar a ser buenos líderes. Y no solamente el liderazgo en la familia, sino también, bueno, el pequeño empresario ya puede ser líder de la medida que oriente, escuche y sirva de corazón a sus empleados. O sea que el liderazgo puede estar al alcance de cualquiera,
porque consideramos también que es una capacidad que está en el propio ser humano, que de pronto la mayoría no sepa que la tiene, es otra historia. Pero sin embargo, todos tenemos esa potencialidad de ser líderes y quizá, bueno, a lo largo de la vida tendremos que aprender, tendremos que estudiar, tendremos que desarrollar un sinnúmero de habilidades para poder desempeñar adecuadamente el liderazgo. Pero desde nuestro lugar, desde nuestro aquí y ahora, en nuestra familia o en el entorno donde estamos, o aun cuando yo no tenga cargo, porque no necesariamente tengo que ser gerente o ejecutivo o dueño de una empresa para liderar. También un mando intermedio o también incluso un empleado, siendo coherente y haciendo su trabajo con excelencia, ya está ejerciendo su liderazgo. Esto es algo que, bueno, lo hemos conversado muchas veces y, bueno, hay algo más, un proyecto que estamos llevando en común a cabo acerca del liderazgo. Sí, así es, y bueno, lo vamos a compartir. Me comentaba Vanessa y Martín que es un proyecto que me parece va en un 60% en desarrollo. Es un libro que tiene precisamente el enfoque en la resiliencia y la multiculturalidad. Me encantaría que nos compartieran al respecto de este proyecto, cómo nació, ¿verdad? Y cuál es el propósito del mismo. Vanessa, nos compartes, por favor. Sí, por supuesto. Nació de un encuentro en LinkedIn, ¿no? Y Ok, de ahí por ahí nace. empieza. Muy bien. Por Conexión. supuesto, yo invité a Martín a mi red profesional y a raíz de esto se crea una sinergia, una colaboración y que ahora yo podría determinar que no solo se convirtió en colaboración, sino en amistad. Qué bueno. Ya no solo trabajamos en este proyecto juntos, sino en otros proyectos, pero básicamente yo le propuse a Martín la posibilidad de escribir un libro juntos y Martín, por supuesto que aceptó, pero bueno, yo quisiera más bien dejar este pedacito a Martín, porque Martín lo cuenta muy bien y a mí me encanta la forma en que él lo cuenta. Bueno, Perfecto. Vanessa, tú Mira, también me tienes, gusta el encuentro de LinkedIn para empezar. tú también, Vanessa, tú tienes tu versión y por supuesto es muy respetable y muy nutritiva también. Claro, Pero, pero cuenta, a ver cómo lo ves bueno, tú y yo te bueno, diré. bueno, ya que me das Cuéntalo todo, palabra cuéntalo y todo. Vamos, vamos. sí, principios de febrero del 2019 recibo la invitación de Vanessa y que, bueno, coincidíamos más o menos en nuestro quehacer profesional, porque, bueno, ambos somos coaches, y me invitaba, bueno, a crear sinergias, ver posibilidades de colaboración. Yo acepté con mucho gusto y a la semana, creo, ya estábamos conversando por Skype. En ese momento, bueno, ella tenía varias ideas, sueños, y me quedo con una frase que me dijo, atrevámonos a pensar en grande. Esa frase me quedó resonando por Muy más de una potente, ¿no? semana cuando nos volvimos a reencontrar, no sé si a la semana o a los 15 días, y ahí es donde me dice de que tenía ganas, en medio de todos los proyectos o los sueños de que podríamos hacer con un acuerdo de colaboración, me dice que tenía ganas de escribir un libro conmigo y que fuera sobre el tema del liderazgo. Bueno, a decir verdad, fueron maripositas en el estómago, porque yo te digo, mi pasión siempre fue el liderazgo desde joven, aunque siempre veía a los líderes como lejanos a mi vida, y otra pasión siempre fue escribir. De hecho, hacía como 6 meses, desde mediados del 2018, que yo había publicado ya mi primer ebook y afortunadamente había tenido una buena respuesta en mi audiencia e incluso algunos colegas que ya han publicado sus ebooks y sus libros me invitaban a seguir en este camino. Y de pronto vi una posibilidad no solo de poder desarrollar mi beta de escritor, sino también de hacerlo en conjunto. Y sobre todo de un tema tan importante donde yo decía, bueno, estoy aquí abierto
a aprender porque creo que es un tema que merece la pena aprender, indagar, observar, y bueno, sigamos adelante. Y así fue. Y tuvimos la dicha, a mediados de enero de este año, de conocernos en persona. Fuimos invitados a un evento de coaching en Murcia, y donde también, bueno, tuvimos que dar unas breves charlas sobre el tema. Y si bien no promocionamos allí ni hablamos de que estábamos escribiendo un libro, pero sí ese encuentro fue para reforzar también la amistad que ya había nacido y para darle impulso a este proyecto que es un poco como nuestra nave insignia. Así que no solamente darle el enfoque desde la resiliencia y desde la multiculturalidad, sino también desde otros puntos de vista: qué es un hombre líder, qué es una mujer líder, cuál sería el perfil del líder del mañana, qué se necesita para ser un líder, y sobre todo mm, poder acercar el liderazgo al común de la gente, al ciudadano de a pie. O sea, no es un ensayo filosófico del liderazgo, o que sea un tratado que, bueno, solamente unos pocos eruditos lo pueden entender. Queremos que nuestro lenguaje sea un aporte de valor, por lo que lo estamos llevando a conciencia y paso a paso, pero que también sea mostrar que el liderazgo está al alcance de la mano y que todos tenemos esa capacidad, que podemos ejercerlo. Y es más, que es necesario ejercer un sano liderazgo coherente con nuestros valores actualmente, no en el futuro, sino ya mismo. Y ahí estamos. Qué genial. Es Este, una, es una gran aventura, creo yo. Si yo hoy, vamos a ver, desde la parte interpretativa, voy a decirlo desde este punto, ¿sí? Aunque la idea es preguntar. Yo lo que puedo ver en ejemplo en desarrollar liderazgo es que un líder invita a una aventura, o en este caso a un proyecto, ¿de acuerdo? El líder es intencional para generar sinergias, o sea, fomentar equipo, colaboración, y además creo que propicia esa parte de estirar capacidades, ¿sí? Estirar capacidades desarrolla a otras personas. Es lo que yo puedo ver en este fabuloso proyecto que espero esté muy pronto disponible, ¿de acuerdo? Si yo les preguntara más o menos para cuándo está, no sé si lo han visualizado, más o menos, para cuándo va a estar disponible este libro, Vanessa. Sí, de hecho, sí nos lo hemos preguntado y a veces queríamos ir como un poquito más rápido de lo previsto. Pero también nos dijimos en un momento dado, bueno, sí, podría estar para mediados de este año. En un momento dijimos, no, es demasiado pronto. Después nos dijimos al finales del año y hace 2 semanas nos dijimos, pues a lo mejor no es este año, a lo mejor sea el primer trimestre del 2021, y no porque queramos alargarlo, sino que yo digo que cuando estamos escribiendo un libro tampoco es un libro que se escribe de la noche a la mañana, Tal y cual. además lo que queremos es dar calidad, o sea, no rapidez. O sea, yo puedo escribir un libro a lo mejor de hoy para mañana, durante 24 horas, pero no precisamente habla de la calidad. Y yo creo que en esa calidad hemos incorporado y estamos incorporando también testimonios de valor de muchos líderes que en algún momento dado en sus países o desde sus emprendimientos han generado esa coherencia con los valores, esa experiencia con la resiliencia, con la multiculturalidad, desde el liderazgo femenino. Entonces, claro, hemos ido contactando a ciertos líderes que van a manifestar su testimonio también. Entonces, claro, dentro de lo que es la coherencia, que es uno de los valores fundamentales que nos caracteriza a Martín y a mí, nos decíamos, bueno, hablemos para ser coherente del primer trimestre del año que viene. Y bueno, si sale antes, porque Dios permite que salga antes, pues bienvenido, pero que tampoco nos apresuremos a decidir una fecha que pueda después a lo mejor nosotros sentir una pequeña decepción porque a lo mejor faltó algo, ¿no? Sino que reúna todos los elementos necesarios que queremos incluir en el libro. Excelente.
Mira, yo creo en el concepto paciencia activa, ¿no? Esa parte de mientras estás a la espera, vas en el desarrollo, a pesar suena extraño. Y creo en ese aspecto de calidad y de experiencia, algo que se construye, no es exactamente de la noche a la mañana, requiere una serie de elementos clave. Así que desde mi parte, Martín, Vanessa, felicitarles por asumir este gran reto. Estoy completamente seguro que va a ayudar a muchas personas, a inspirar a muchas personas a seguir desarrollando liderazgo desde la resiliencia y la multiculturalidad y de las historias de líderes que están desarrollándose y que están impactando en su lugar de acción. Estamos prácticamente en la recta final de esta interesante conversación. Yo no sé ustedes, yo me la he pasado muy bien aprendiendo, escuchando y qué genial que llevemos a cabo esta interacción. Quiero dejar entonces en el uso de la palabra a Martín para que puedas llevar algunas conclusiones en esta oportunidad y luego Vanessa de igual manera y con eso estaremos finalizando esta transmisión. Martín, por favor. Bueno, simplemente también muy honrado y agradecido de estar en este proyecto junto con Vanessa, porque también hemos ido aprendiendo a liderarnos y a liderar un proyecto que dijimos que es nuestra nave insignia. Y qué bonito que de pronto cuando uno quiere brindar algo de valor, primero tiene que ser observador, primero tiene que aprender y sobre todo lo más importante es vivenciarlo. Hay numerosas experiencias que hemos vivido juntos y por separado a lo largo de este último año y medio casi, y yo creo que eso es muy nutritivo, muy enriquecedor, que Dios nos permite tener esas experiencias de liderazgo para después poder transmitirlas y poder escribir con autoridad. Y termino dando, y con permiso de Vanessa, un pequeño bocadito que es un testimonio que hemos recogido para nuestro libro, y es una frase que más o menos dice: cuando descubrimos el verdadero valor de las cosas, todo lo que tocamos se transforma en oro. Y yo creo que un líder debe ser eso, debe de ser lo suficientemente observador como para descubrir el verdadero valor de las cosas y sobre todo de las personas, y entonces con su liderazgo ayudar a las personas, ayudar a los que tiene a cargo a poder sacar ese potencial, ese oro que llevan dentro para ponerlo al servicio de los demás. Yo creo que esa es la esencia. Nada más de mi parte, Jorge, muchas gracias. Martín, muchas gracias a ti. Vanessa, por favor, tus conclusiones. Y yo me digo que yo no conozco la fórmula exacta de un buen líder, ¿no? Pero yo me digo también que la fórmula para mí de un buen líder es creer en sí mismo, ser persistente y sobre todo tener autoconfianza, autoestima. Cuando tú estás alineado con tus valores, con lo que tú crees, evidentemente vas a plasmar tu huella de mejor manera porque, bueno, vas a dejar huella en coherencia con tus valores. La autoconfianza no tiene nada que ver con el ego, es centrarte en ti mismo sin ser ególatra y sobre todo permitirte a ti mismo no autoculparte, sino que si te equivocaste, por supuesto, darte la oportunidad de reflexionar, de recapacitar y de continuar. Y sobre todo, ¿qué es lo que nos caracteriza? Tener ese poder de imaginación, ese poder de ser creativos. Porque el líder resiliente utiliza ese poder de imaginación consigo mismo, con su equipo, para persistir, para animar, para gestionar cambios y sobre todo ante la adversidad sobrevivir. Porque esa es una de las claves. Mientras tengas adversidades, pues entonces sobrevive a esa situación que estás pasando y continúa, pero sobre todo con la voluntad de poder lograrlo. Excelente. Qué interesante, Vanessa. Muchas gracias. Yo recuerdo una historia que en algún momento escuché de alguno de mis mentores y decía que en una ocasión 3 sujetos decidieron hacer un viaje
en un velero, ¿no? Uno de ellos, dentro de sus particularidades, era la parte de la queja. Él vivía desde la queja. El otro vivía desde el positivismo, de la alegría y demás. Y el otro tenía algunas particularidades quizá no tan definidas. Sin embargo, al embaucarse en el viaje y en medio de la nada empieza la tormenta. Aquel que se quejaba, pues obviamente fluyó en esa parte y empezó a decir por qué razón hicimos este viaje y demás. La otra persona simplemente dijo, bueno, las cosas van a pasar, por favor, tomemos calma. Y el otro invitado, el otro amigo que iba en este viaje, tomó la acción y la decisión de cambiar, ¿sí?, el rumbo de las velas, evaluó, observó y percibió hacia dónde iba el viento, y dice la historia que salieron a una zona segura. La parte esta interesante del liderazgo es, además, que desde mi punto de vista, es que el líder hace que las cosas sucedan, ¿no? O sea, toma acción, mueve las velas, cambia el rumbo y vamos en ese proceso. O sea, en medio de situaciones, el líder lidera, literalmente lidera, desde su propia vida, su hogar, su entorno. Creo que es un llamado a la acción. Líder, haz algo. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, Martín. Gracias, Vanessa. Siempre es un honor platicar con ustedes. Aprendo mucho y creo que además nos la pasamos muy bien. Gracias a todos los amigos que han estado en conexión esta mañana en Guatemala. Gracias a Fernando, gracias a Luis Estuardo, a Ray Arellano en Estados Unidos. Un abrazo también para Marité Fernández, para Fernando Carvajal, para Gladys, para Flori. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad. Con esto concluimos y ya les informaremos de nuevos encuentros a través de Expansión Training, en línea positiva y de las organizaciones que están desarrollando este liderazgo. Y espero tener noticias muy pronto acerca del libro que está escribiendo Martín y Vanessa. Ya les informaremos. Hasta una próxima, un gran abrazo y gracias. Hasta luego. Muchas gracias.